Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal que tiene multitud de cosas que ofrecer, porque nada de lo humano nos es ajeno y no nos podemos quedar en un nicho porque somos muy inquietos. Y entonces los miércoles hacemos un video temático generalmente relacionado con el pensamiento crítico, pero donde hablamos de política, de sociedad, de historia, de religión, de ciencias, de pseudociencias y de muchos temas más. Los jueves de 7 a 9 de la noche tenemos un streaming donde conversamos con usted también de todos los temas, incluyendo arte, artes plásticas, poesía y música. Diariamente publicamos segmentos del streaming y a las 11 de la noche tenemos, por supuesto, Ahora Música, donde compartimos música que usted probablemente no conoce y que probablemente le va a gustar conocer. Géneros, artistas, gente que está fuera del mainstream, de la corriente principal, de los más conocidos, de lo más comercial. Y no porque lo comercial sea malo por sí mismo, forzosamente no tiene por qué serlo. Hay éxitos comerciales magníficos, digamos dos, los Beatles y Queen. Pero aquí estamos en otros espacios, en los espacios del blues, en los espacios del rock alternativo, el rock indie, del rock, de los mil subgéneros del rock que no están precisamente en el centro de la atención, el blues, el folk, la música tradicional del norte de Europa, pero también la música tradicional de Estados Unidos y algo de todo el mundo, porque al final acabamos hablando de todo el mundo. En la descripción tiene usted el enlace a Patreon y PayPal para podernos apoyar si así lo desea, porque este canal, estando monetizado, Ahora Música no está monetizado, esto no nos produce ingresos, lo hacemos porque amamos la música y nada es más bonito que compartir música. Y tiene enlace también al video original de hoy para poderlo oír sin mis interrupciones, y como le piden en todos los canales, pues les pedimos que se suscriba, que le dé clic a los vídeos que le gusten, no le dé clic me gusta a todo, o bueno, sí, no, seamos honrados, dele clic a los vídeos que le gustan y por supuesto recomiéndenos con gente que se puede beneficiar de esto. Voy a escuchar una banda que no conozco. Me recomendaron muchísimo una banda que se llama Blues Pills, significa píldoras de blues. Tengo entendido que es una banda de rock psicodélico blues o de blues psicodélico con rock o algo por el estilo, con tres instrumentistas y una cantante cuyos nombres no me sé todavía. Oí dos pedacitos de otros vídeos que no de este en concreto y dije, bueno, ¿cuál me recomiendan? Devilman, Hombre Diablo. Vamos a oírla, vamos a comentarla y a ver si nos dan algo novedoso este grupo. Entonces esto es Devil Blues Pills, píldoras de blues con Devilman. Empieza bien. You got the money in your pocket. You got blackness in your soul. Tengo que decir, perdón, lo adelanté y vamos a regresar. Si empiezas así, te estás comprometiendo enormemente a muchas cosas, ¿eh? Empezar de esa manera es decir, porque cuando se empieza para ir mejorando. Se supone que toda canción tiene una onda, empieza, sube, luego baja, hace un corte, vuelve a subir una o dos veces, para llegar finalmente a un final potente, memorable, etcétera, etcétera. Cuando empiezas así, el compromiso es enorme. Va otra vez.
corte es excelente. Tú ya dabas por terminada la canción y que ha traído una intensidad, digamos, bastante y similar, bastante igual desde que entró la banda después de la introducción, que me he enterado porque he estado buscando, que se llama Ellie Larson, la, la, la cantante. El corte es maravilloso y vamos a regresar a él un poco, pero lo que más me gusta, aparte de la voz de ella, que me parece una gran cantante, me parece una cantante con una enorme proyección y muy buena voz, sin demasiadas acrobacias, que no las necesita porque el sol, el alma a la hora de cantar puede salvarte de todos los problemas técnicos. No ha hecho nada especial, pero nada especial, vamos, me refiero desde el punto de vista acrobático, o sea, notas muy altas y sostenidas y trinos y tal, pero tiene una enorme fuerza, tiene una proyección y tiene al público en el bolsillo, se nota perfectamente. Y por favor, lo que más me ha gustado hasta ahora, aparte de ella como cantante, el baterista me parece excelente porque va creando cambios que no están por lo demás en la estructura de la canción, que como digo es bastante, hasta ahora bastante similar hasta el momento del corte. Bien. Sí, me parece una banda excelente, me parece una banda con una muy buen rock detrás. No quisiera yo ser la persona a la que le dedicaron esta canción, que por lo que sé, por lo que he visto de pronto ahora, mientras es que Zac Anderson eh, es el Zac Anderson y la cantante. Esto explica mucho de la proyección. No es lo mismo cantar lo que te escriben otros que cantar lo que escribes tú. Eh, son Ellen Larson, no Ellie, Ellen Larson y Zac Anderson son los que escriben las canciones. Y evidentemente a quien le hayan escrito esta canción de hombre demonio, poniéndolo de todos los colores del mundo y humillándolo, insultándolo hasta el cansancio. Pobre persona a la que le tocó esto. Me gusta el grupo, me gusta el sonido, pero sobre todo, como decía yo, me gusta la voz de ella, me gusta su proyección y me gusta muchísimo, muchísimo la batería y la forma en que enriquece pues la escenografía musical en la cual canta ella. Así que pues esto es Blues Pills. Quizás es un grupo al que haya que seguir escuchando. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos veremos pronto en Ahora Música con más música para compartir y mientras tanto, pues gracias.